Hola, muy buenas a todos, soy Marcos y tengo 8 años y me encanta leer. Vamos a leer el libro de Tienza del Mar, Esmeralda, y toca el capítulo 59. Se titula La prisionera. Bueno, antes de leer este librazo os pido por favor que os suscribáis y darle a me gusta. Y ahora sí, comenzamos. La mañana siguiente Tienza llegó a la isla de la hechicera. Le habían permitido beber una vez e ir al servicio un orinal en el pequeño bote de remos, pero por lo demás había pasado la travesía entera apresada en bucles de esencia de medianoche, inmovilizada. Otros dos seres como el primero habían emergido de entre las esporas para empujar el esquife a una velocidad increíble hacia su destino. Hook se había negado a responder a sus exigencias de explicaciones sobre lo que había hecho o sobre por qué aquellas criaturas le hacían caso, pero Tienza tenía sus sospechas. Y así fue como, después de un viaje increíble, Tienza por fin llegó a la isla de la hechicera. La encontró más pequeña de la que había imaginado, lo cual es extraordinario porque la isla natal de Tienza ya resultaría pequeña a alguien de casi cualquier mundo. Por tanto, su sorpresa fue similar así un niño de 4 años comentara: ¿sabes? Esperaba que mostrases más madurez, dado que los mares de esporas carecen de los silicatos finos derivados del coral refinado por procesos digestivos ictiológicos. Sí, tus playas son cada de pez. La isla de la hechicera era otro mero montón de rocas que se alzaban sobre las esporas. En ese caso, el islote de piedra de color gris de pizarra tenía una sospechosa forma circular y quizá con menos de 200 metros de diámetro. Unos pocos árboles intentaban aleguiar el paisaje, pero fracasaban, tanto por su lejanía mutua como por no pertenecer a las especies adecuadas. Eran larguirruchos y retorcidos, con penachos de hojas que crecían solo en la misma punta de las ramas, como si conocieran el concepto de árbol solo de oídas y estuvieran haciendo todo lo posible. Dadas las circunstancias, Tienza había pasado la travesía alternando entre odiar a Hook y odiarse a sí misma. La porción más generosa se la había servido en su propio plato. Sentada, envuelta en esencia de medianoche, observó atemorizada la isla mientras se acercaban. La esencia de medianoche, por cierto, parecía ya menos una anguila que un montón de enredaderas glaucas. El esquife tenía una línea de plata en el casco y dejaba atrás una estela de esporas muertas que se iban disipando. La criatura tenía cuidado de no tocar la plata, pero como Tienza había descubierto al mirar a través de los ojos de la rata de medianoche, podía acercarse a ella sin que la destruyera. La esencia de medianoche había abierto la jaula y Hook iba en un asiento cerca de la proa del esquife. Las esporas crujían y susurraban, mientras las dos criaturas de medianoche empujaban la pequeña embarcación siempre adelante. Ya habías estado aquí antes, dijo Tienza, articulando sus sospechas. Todo eso de que te quedaste en la comunidad de ratas era mentira. ¿Ah, que sí? Sí, susurró Hook. Es propiedad de ella, añadió Tienza. Es un familiar de la hechicera, o algo parecido. Siempre le has pertenecido. Sí, dijo él en voz aún más baja. Cada respuesta impactaba en Tienza como una flecha de las de punta dentada que duelen al entrar, pero también desgarran y abren la carne al salir, de las que dan ganas de dejar donde están e ir por ahí con unas heridas que nunca sanarán, por miedo al dolor atroz de sacarlas. Incluso así, con lo mucho que dolía, Tienza se llegó a reconocer una cosa. Hook había hecho todo lo posible, excepto abandonar el barco en el último puerto, pero por impedir que Tienza llegara a la isla, por protegerla de la hechicera. Había mentido, sí, pero era evidente que la hechicera lo aterraba. Tienza no podía reprocharle demasiados sus actos después de estar llevándolo allí de vuelta, aunque fuese sin querer. Lo que sí podía hacer era reprocharse a sí misma los suyos. Debería haber sido más lista, urdir otro plan. Quizá haber aceptado el consejo de Sarah y dejar que la tripulación le ayudara con el problema. Tienza estaba oscilando al borde de un principio al pensarlo.
El cambio tiene un aspecto ilusorio. Fingimos que los grandes cambios dependen de decisiones únicas, de momentos únicos. Y así es, pero las decisiones y los momentos únicos, a su vez, llevan detrás toda una montaña de decisiones más pequeñas. No puede haber avalanchas sin una montaña nevada, aunque empiece con un solo copo empezando a caer. No se deben pasar por alto las montañas diminutos que se acumulan, que son las decisiones importantes. Y eso era lo que estaba ocurriendo a Trenza en ese preciso instante. La comprensión plena todavía no la iluminaba, pero ya se veía resplandor en el horizonte. Los monstruos de medianoche guiaron el bote siguiendo un rumbo extraño en su acercamiento a la isla. Trenza pronto supo la razón. Había unas largas y cerradas líneas de piedra asomando del mar, como bancos de arena con dientes. La hechicera había escogido su isla con conocimiento de causa, porque la ruta para acceder a ella era de lo más traicionera. La roca oculta era un campo de minas, semiocultas entre las bulletes esporas, apenas dejando activar su situación. El acercamiento, pues, era casi imposible. Mientras el bote emprendía una secuencia de diestras maniobras, guiado por monstruos que conocían el camino gracias a un don mágico, a Trenza se le cayó el alma a los pies. Esa protección de la isla era información nueva para ella. Hook no les había dicho nada al respecto, quizá con intenciones aviesas. La verdad es que se lo olvidó sin más, aunque sea irrelevante. Si el canto del cuervo hubiera llegado hasta allí e intentado atracar en la isla, sin duda las piedras le habrían hecho trizas el casco y lo habrían hundido en las esporas. Su misión de encontrar a la hechicera había estado condenada al fracaso desde el principio. Al cabo de un tiempo, la pequeña barca, esa única mota de color que resbalaba sobre el vacío, alcanzó la costa. Allí Trenza distinguió la legión de los hombres metálicos dorados, que formaban en ordenadas filas alrededor de la torre de la hechicera, equipados con lanza y escudo. Trenza casi podía imaginarlos como tropas humanas con coraza y la visera del yelmo bajada. De no ser por lo antinatural que resultaba verlos absolutamente inmóviles, aparte de los árboles solitarios y los 100 hombres de metal. La única otra cosa que había en la isla era la propia torre. A diferencia de la isla, la torre sí que era mucho más gigantesca de lo que Trenza había esperado. Ancha, alta y terminada en punta. Trenza era demasiado recatada para decir en voz alta que recordaba. Por supuesto, yo no sé lo que es el recato, así que al mencionarlo, la hechicera me preguntó si quería que me partiera la cara con un enorme símbolo iónico. Trenza había esperado que hubiera alguna forma de escapar cuando el esquife atracase, pero la criatura no dejó de aferrarla con fuerza. La levantó y la llevó fuera de la barca desde atrás mientras Hook saltaba a tierra. Desde el suelo de piedra la rata se volvió hacia Trenza. Era la primera vez que la miraba a los ojos desde que habían subido al esquife. Trenza le volvió una mirada iracunda. Hook se vino abajo a ojos vistas, como una enredadera falta de agua. Sin embargo, al momento parecía animarse como si decidiera algo. Sí, eso es, dijo. No, hago en absoluto lo que me pidió. Dio un vistazo al monstruo y echó a correr hacia adelante antes de que Trenza empezara a reprenderlo otra vez. Recorrieron el camino hasta la misma torre sin que los hombres metálicos intentasen impedirlo. Parecían estar durmiendo en ese momento, a juicio de Trenza. Eran meras estatuas. La torre no tardó en apoderarse por completo de su atención. Era una visión asombrosa, con más plata junta en un solo lugar de la que Trenza había visto jamás. Era tantísima, de hecho, que destruiría las esporas a una velocidad increíble. Protección contra germinadores enemigos. Había una puerta incrustada en el lado de la torre y al parecer también hecha de plata. Hook se irguió ante ella y en voz muy alta proclamó: como me fue ordenado, he regresado a la torre con una cautiva que entregar a la hechicera. ¡Puerta mágica! ¡Ábrete, por favor! Tenía entendido que la puerta se abrió por sí misma. Vale, dijo Hook. Bien. Entró correteando y entonces se detuvo bajo la mirada hacia sí mismo y luego la elevó hacia Trenza sin saber muy bien lo que sucedería a continuación. El monstruo de medianoche había adoptado la apariencia de
de un gran 100 pies con tentáculos por patas. Soltó a Trenza y le dio un empujón hacia el interior de la torre. No podía ir tras ella por culpa de la plata, así que le arrojó algo, la jarra de Pertke y la taza de la mariposa. La criatura las había traído porque las había encontrado en el esquife y no sabía si eran importantes o no. Mientras Trenza las atrapaba con torpeza, la puerta se cerró, apresándola dentro de la torre, dejándola en una única opción: seguir adelante y afrontar su destino. Bueno, chicos, hemos acabado el capítulo 59 y el siguiente día leeremos el capítulo 60. Bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy. El siguiente día seguiremos con este librazo. Acordaos de suscribiros y darle a me gusta. Gracias por todo. Adiós.